Hola con todos, el tema de este video es tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2 y los objetivos de glicemia basándome en la guía ADA 2024. Espero les sea de utilidad. En primer lugar, antes de proceder con el componente de los fármacos utilizados en el manejo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, es importante mencionar que a lo largo de el manejo que le demos a nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2, siempre vamos a enfatizar en las modificaciones en el estilo de vida, siendo dieta y ejercicio los principales componentes, independientemente de si el paciente está o no recibiendo X o Y medicamento. Siempre tenemos que enfatizar en este aspecto. Además, es importante mencionar que podemos incluso, ya desde el inicio, una vez que hemos diagnosticado diabetes mellitus tipo 2, comenzar con la prescripción de medicamentos. Esto dista un poco de lo que previamente se tenía como abordaje inicial, que era primero las modificaciones en el estilo de vida y después el iniciar medicación. Ahora no, ahora puede, si es que el paciente lo necesita, iniciar de manera conjunta. Entonces vamos con las recomendaciones y a la derecha el nivel de evidencia. Entonces, como les mencioné, debemos siempre tratar de educar al paciente acerca de la propia enfermedad y acerca de las intervenciones, acerca de las modificaciones en el estilo de vida. Además, tenemos que, como médicos, evitar lo que es la inercia terapéutica. ¿Y qué es la inercia terapéutica? Bueno, si es que, por ejemplo, hemos establecido un plan en la primera visita, un plan terapéutico, y a los 3 a 6 meses que el paciente regresa al control, vemos que no ha habido una mejoría, que no estamos llegando a los objetivos de glicemia principalmente y no modificamos la terapia para poder corregir esta falta de mejoría, esto es lo que se denomina como inercia terapéutica. Entonces, una vez que el paciente viene al control y vemos que no está mejorando con nuestro plan, tenemos que evaluar la adherencia, pero también tenemos que considerar el ajustar la terapia para optimizar los resultados del paciente. Además, las decisiones que tomemos en cuanto al manejo del paciente deben ser compartidas, es decir, debemos eh, tratar de llegar a un acuerdo médico-paciente en cuanto al tratamiento. Y debemos considerar también eh, para la elección de los medicamentos las comorbilidades, la efectividad de los medicamentos, el riesgo de hipoglucemia, el impacto en el peso, en el costo y también la accesibilidad que tiene el paciente a los medicamentos. También los efectos adversos, la tolerabilidad y las preferencias individuales del paciente. Es importante mencionar que en cuanto al manejo de la glicemia y del peso, hay medicamentos que nos aportan un beneficio adicional, que es no solo manejar lo que es la glucosa, sino que también permiten al paciente disminuir o bajar de peso. Estos son los agonistas del receptor GLP-1 o el dual GLP-1 y GIP, que es la tirzepatida. Bien, entonces. Para la elección del medicamento o de los medicamentos, tenemos que plantearnos o tenemos que tomar en consideración todos estos aspectos, que son las metas de glicemia y del peso, la eficacia de cada medicamento, la preferencia del paciente, el costo y accesibilidad, y en este aspecto mencionar que un medicamento costo efectivo es la metformina, no tiene un costo elevado, pero en cuanto a los beneficios que tiene, nos permite reducir el riesgo cardiovascular, también el manejo de la glicemia, también reduce la mortalidad, no tiene un riesgo incrementado de hipoglicemia y no tiene efectos significativos en el peso. También los efectos adversos que vamos a ver más adelante, al igual que la eficacia de cada medicamento, y también las comorbilidades, puesto que esto nos va a dar pauta de qué medicamento utilizar de manera preferencial.
Y aquí en las comorbilidades de importancia que tenemos que considerar están el sobrepeso y la obesidad, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, hígado graso e hipoglicemia. Entonces, primero, en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y también tienen obesidad, vamos como estrategia farmacológica de preferencia optar por los agonistas GLP-1 o duales GLP-1 GIP. Aquí está la semaglutida y la tirzepatida principalmente. Además, también vamos a considerar siempre programas conductuales, así sea que iniciemos medicamento, así sea que el paciente ya fue sujeto a cirugía bariátrica, siempre los programas conductuales, lo que es dieta y ejercicio. ¿Por qué es importante tratar ambas condiciones, tanto diabetes mellitus tipo 2 como obesidad? Sabemos que el sobrepeso y la obesidad incrementan la resistencia a la insulina. Es así que al disminuir el peso podemos de igual manera disminuir la resistencia a la insulina y con esto mejorar el manejo de la glicemia. También reduce la esteatosis hepática y como bien sabemos, el sobrepeso y obesidad incrementan el riesgo cardiovascular, con lo cual la disminución del mismo nos va a permitir disminuir el riesgo de eventos adversos cardiovasculares. Siempre vamos a considerar las estrategias farmacológicas que aporten mayor efectividad, ya lo vamos a ver en orden descendente más adelante. También no debe retrasarse la modificación del tratamiento si es que el paciente no llega a los objetivos, es decir, vamos a evitar la inercia terapéutica, vamos a reevaluar al paciente, a llamarle a los controles cada 3 a 6 meses, idealmente. Y también algo que es importante mencionar es que de inicio, ya el primer abordaje farmacológico ya puede involucrar terapia combinada. ¿Pero en qué pacientes especialmente? En aquellos que al inicio presenten una hemoglobina glicada 1,5 a 2% por encima del objetivo que nos planteemos. Y estudios que avalan o que dan soporte a esta recomendación. Entre ellos se encuentra el estudio Verify, en el cual se vio que el enfoque metformina más vildagliptina, que es un inhibidor del DPP4, se vio que era superior al enfoque que es al tradicional, el que es la adición secuencial de medicamentos, una vez que la metformina no ha sido eficaz como estrategia inicial. Bien. Aún así, se puede de igual manera considerar en algunos pacientes el enfoque tradicional, especialmente cuando el componente eh, de efectos adversos o también de la accesibilidad o el costo de los medicamentos no es el más favorable para el paciente. Se puede de igual manera iniciar con metformina y en base a ello ver cómo va evolucionando el paciente. Pero con esto mencionarles que la terapia combinada se ha visto que puede ser más eficaz que este enfoque tradicional. Algunas consideraciones importantes está que si es que se ha optado por el enfoque tradicional, que es iniciar con metformina e ir añadiendo diferentes medicamentos en base a los objetivos, la adición de una nueva clase se espera que disminuya la hemoglobina glicada en 0,7 a 1%. Y aún más, si es que se emplea un agonista del receptor GLP-1 o uno dual como la tirzepatida, se espera una disminución de 1 a incluso más del 2% de hemoglobina glicada. También, si es que no llegamos a los objetivos de glicemia, de peso, es importante revalorar qué medicamentos podemos utilizar, considerar también las comorbilidades metabólicas y el riesgo de hipoglucemia que tiene el paciente. Por ejemplo, si es que el paciente ya está con terapia combinada, está recibiendo, por ejemplo, metformina,
y sulfonilureas y no logra llegar a los objetivos, podemos considerar incorporar otros medicamentos como los agonistas GLP-1 o los inhibidores del SGLT2, en lo cual nos va a permitir disminuir la dosis o incluso descontinuar agentes que tienen un mayor riesgo de hipoglucemia, como en este caso que les menciono, las sulfonilureas, y además aportar en lo que es la disminución del peso. Bien, entonces esta diapositiva es muy importante que siempre la información que aquí está presente la consideren en su práctica clínica. Y aquí me voy a centrar en las comorbilidades que puede tener el paciente con diabetes mellitus tipo 2 y los medicamentos que vamos a considerar en estos casos. Entonces, tenemos nuestro paciente con diabetes mellitus tipo 2, pero adicionalmente tiene riesgo elevado o bien ya tiene establecida enfermedad cardiovascular aterosclerótica, insuficiencia cardíaca y o enfermedad renal crónica. En estos casos, independientemente de los niveles de hemoglobina glicada e independientemente del resto de medicamentos que estemos utilizando, vamos a optar por iniciar con un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, el SGLT2, y o agonistas del receptor del GLP-1, agonistas del receptor GLP-1. Bien, puesto que estos medicamentos se ha visto que disminuyen el riesgo cardiovascular. También en pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada, vamos a optar por añadir un ISGLT2, que puede ser una empaglifosina, una dapaglifosina. Y por otro lado, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica que tengan una tasa de filtración glomerular de entre 20 a 60 mililitros por minuto, o albuminuria, vamos a incorporar un ISGLT2. Bien, aunque aquí es importante mencionar que los beneficios de los ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica van a verse reducidos cuando el paciente presente una tasa de filtración glomerular menor a 45. Bien, algunas consideraciones adicionales es que si es que el paciente presenta sobrepeso y obesidad, aquí la mejor opción por encima de los ISGLT2 va a ser los agonistas del receptor GLP-1. Incluso si se controla la glicemia con otro agente, ya diferente a estos que les acabo de mencionar, se puede considerar cambiar a estos agentes en presencia de las comorbilidades que les acabo de mencionar. La el simple hecho de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica o que tenga enfermedad cardiovascular aterosclerótica, esto va a aumentar el riesgo de hipoglucemia. Y sabemos que estos medicamentos, tanto los agonistas del GLP-1 como los ISGLT2, tienen un bajo riesgo de hipoglucemia. Entonces es óptimo, es ideal incorporar estos medicamentos. También si es que no se llega a los objetivos de manera individual con estos medicamentos, podemos incluso considerar combinar un ISGLT2 con un agonista del receptor GLP-1. Bien, aquí tenemos un resumen que nos da la guía en cuanto a estas recomendaciones de manera esquemática. Entonces, vamos a ver. Si es que tenemos un paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, y esto es un paciente que ha tenido un infarto al miocardio, un accidente cerebrovascular, un procedimiento de revascularización, un ataque isquémico transitorio, angina inestable, amputación, principalmente cuando es debido a enfermedad eh, aterosclerótica periférica, enfermedad arterial periférica, o que tenga enfermedad coronaria aterosclerótica sintomática o asintomática, o bien que tenga factores de alto riesgo. Y esto es cuando el paciente es de 55 años o mayor y tiene dos o más de los siguientes
factores de riesgo, que son obesidad, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia o albuminuria. Ya en estos casos vamos a considerar los agonistas del receptor GLP-1 o ISGLT2, que recuerden podemos combinarlos de acuerdo a si es que se cumple o se llega o no a los objetivos de glicemia y de hemoglobina glicada en este caso. Si es que el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada, la mejor opción aquí va a ser un ISGLT2. Y en pacientes con enfermedad renal crónica podemos considerar o bien un ISGLT2 o bien un agonista del receptor GLP-1. También podemos combinarlo de acuerdo a los resultados que vayamos teniendo. Y aquí vamos a mantener los ISGLT2 hasta que el paciente inicie diálisis o reciba un trasplante renal. Ahora vamos con los objetivos de glicemia y de control de peso. Bien, entonces, en estos casos, en lo que corresponde a la eficacia, vamos en orden descendente. Se ha visto que los que más tienen eficacia, que los que tienen una eficacia muy alta, son los agonistas del receptor GLP-1, como la dulaglutida y la semaglutida, los duales GLP-1, GIP, como, bueno, en este caso solo es uno, es la tirzepatida, insulina, terapia combinada oral o terapia combinada inyectable, que es la combinación de insulina más agonista del receptor GLP-1. En cuanto a eficacia alta, tenemos a los agonistas del receptor GLP-1 no listados arriba, como en este caso sería la liraglutida, metformina, inhibidores del SGLT2, sulfonilureas y tiazolinedionas. Y con eficacia intermedia están los inhibidores del DPP-4. En cuanto al manejo del peso, en este caso recordemos las intervenciones en el estilo de vida, también considerar la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica, y aquí los medicamentos, de igual manera, en orden descendente en cuanto a la eficacia, primero vamos a tener con eficacia muy alta la semaglútida y la tirzepatida, con eficacia alta la dulaglutida y la liraglutida, intermedia los agonistas del receptor GLP-1 no listados, arriba, los ISGLT2 y neutral, es decir, que no tienen efecto en el peso, están los DPP-4, los inhibidores del DPP-4 y la metformina. Si es que no llegamos a los objetivos que nos planteamos inicialmente, tenemos que identificar cuáles son los obstáculos que no permiten llegar a estos objetivos. Y en estos casos debemos considerar los factores sociales determinantes de la salud, por ejemplo, el estatus socioeconómico del paciente, el acceso a servicios de salud, el acceso a los medicamentos, puesto que esto puede ser un limitante considerable. También podemos considerar el uso de tecnología como el monitoreo de glucosa continuo y también considerar estrategias de educación para el paciente, especialmente cuando el paciente no es adherente a la medicación. Porque, por ejemplo, en algunos casos el paciente puede decir, ok, ya me siento bien, entonces voy a disminuir la dosis de los medicamentos y sabemos que este no es el caso. Lamentablemente, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica, en algunos casos progresiva, y si el paciente no logra ser adherente, pues esto va a comprometer la eficacia del tratamiento. Y ahora vamos con los efectos adversos de los medicamentos antes mencionados. En cuanto a la metformina, sabemos que tiene efectos adversos gastrointestinales como náusea, diarrea, malestar abdominal. Y también se ha visto que la metformina puede causar deficiencia de vitamina B12. Por lo tanto, es importante monitorear de manera regular los niveles de vitamina B12. También algo que no se menciona aquí, extrañamente, es el riesgo que tiene la metformina de generar acidosis láctica, especialmente cuando las dosis son muy altas o cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica y especialmente cuando maneja una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto.
Y en estos casos está contraindicada el uso de metformina. No se debe utilizar especialmente por el riesgo de acidosis láctica. En cuanto a los inhibidores del SGLT2, entre los cuales se encuentra la empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina, se ha visto que puede haber riesgo de cetoacidosis diabética, aunque es raro realmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Se recomienda descontinuar estos medicamentos 3 a 4 días antes de una cirugía programada, durante una enfermedad crítica o durante un periodo prolongado de ayuno para mitigar el riesgo de cetoacidosis diabética. También debido a que incrementa la glucosuria con estos medicamentos, hay riesgo de infecciones micóticas a nivel genitourinario. Se han visto reportes raros realmente de fascitis necrotizante del perineo, lo cual es la gangrena de Fournier, y hay que siempre estar atentos al estado de volemia del paciente, a la presión arterial, especialmente cuando está recibiendo otros medicamentos que pueden comprometer la presión o el volumen intravascular, puesto que queremos evitar que el paciente desarrolle, por ejemplo, hipotensión ortostática. En cuanto a los agonistas del receptor GLP-1 y también el dual GIP-GLP-1, que es la tirzepatida, menciono en conjunto estos dos, puesto que tienen un perfil similar a efectos adversos. Están los efectos gastrointestinales, que suelen ser temporales en naturaleza, y podemos optar por algunas estrategias para mitigar estos efectos, al menos en la fase inicial que damos los medicamentos. Por ejemplo, reducir el tamaño de las comidas, que el paciente deje de comer una vez que ya se siente saciado y disminuir la ingesta de comida alta en grasa o picante. También hay que eh, educar a los pacientes sobre el riesgo que tienen estos medicamentos de hilio. También se ha visto, no está claramente establecida la asociación con la pancreatitis, pero se han reportado casos. Ya, entonces, si es que se sospecha que el paciente de pancreatitis, si es que se sospecha que haya desarrollado pancreatitis, pues hay que descontinuar los medicamentos. Y también se ha visto cierta asociación con colelitiasis. Entonces, si es que se sospecha colelitiasis o colecistitis, hay que evaluar, evidentemente, y puede considerarse el descontinuar estos medicamentos. Bien, en cuanto a los inhibidores del DPP4, como la sitagliptina, la saxagliptina o la alogliptina, también se ha visto asociación con pancreatitis, entonces hay que descontinuar el medicamento si es que el paciente llega a desarrollar. También dolor articular y una asociación que o sea, si bien es rara, se ha visto, o sea, que los pacientes que reciben estos medicamentos pueden desarrollar pemfigoide bulloso. Entonces, si es que desarrolla, hay que descontinuar. En cuanto a las tiazolinedionas, se ha visto riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva, retención de fluido, riesgo de fracturas óseas y ganancia de peso. En cuanto a las sulfonilureas y a la insulina, el efecto adverso más importante es la hipoglicemia. Y en cuanto a la insulina individualmente, se ha visto que puede tener reacciones a nivel del sitio de inyección. Es por ello que es importante rotar los sitios de inyección con la insulina, es decir, no solo inyectar en un mismo lugar, puesto que esto puede dar lugar a hipertrofia principalmente. Bien, en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, es decir, con una tasa de filtración glomerular menor a 30, vamos aquí a optar por no utilizar metformina. Recuerden el riesgo de acidosis láctica. Y mejor nos vamos a ir por agonistas del receptor GLP-1, como dulaglutida y semaglutida, para el manejo de la glicemia. Bien, ahora ya de lleno con lo que es la insulinoterapia. Hay que mencionar que en pacientes que tienen diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y de manera independiente a los medicamentos que estén recibiendo,
para el manejo de la glicemia si es que se llega a evidenciar catabolismo continuo, como por ejemplo pérdida de peso inesperada, o si hay síntomas de hiperglucemia como polidipsia, poliuria, o bien si es que los niveles de hemoglobina glicada son muy altos, por encima del 10%, vamos a iniciar insulina. Algo que es importante mencionar es que a medida que se resuelve este cuadro severo, se puede considerar cambiar a una terapia no insulínica, principalmente receptores agonistas del receptor GLP-1, como dulaglutida, semaglutida, tirzepatida, que este es el dual. Bien, se prefiere eh, iniciar con un agonista del receptor GLP-1 por encima de la insulina. Es decir, no logramos controlar la glicemia del paciente con la terapia oral. Bien, entonces aquí vamos ya a considerar la terapia inyectable. Aquí la primera línea va a ser los agonistas del receptor del GLP-1, si es que no estamos en esta situación. Ya, y en segundo lugar, vamos ya a considerar la insulina, si es que no logramos mejorar con esta primera terapia. Si es que ya vamos a utilizar insulina, se recomienda aquí la terapia combinada. Es decir, en lugar de solo dar insulina, vamos a dar un receptor del GLP-1, un agonista del receptor GLP-1 o uno dual más insulina. Y aquí la dosis de insulina debe reevaluarse si es que posteriormente a su inicio se ha administrado ya los agonistas GLP-1 o duales. Entonces, como vemos en este pequeño algoritmo, primero iniciamos terapia oral. Si es que no llegamos al objetivo glicémico, la segunda línea va a ser GLP-1, agonista del receptor GLP-1 o tirzepatida. Y si no llega al objetivo con esta primera o con esta segunda línea, vamos ya a la terapia inyectable combinada. En algunos aspectos importantes en cuanto a la insulinoterapia es que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan mayor severidad de resistencia a la insulina al compararlos con los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Por lo tanto, suelen requerir dosis más altas. Ya puede llegar incluso a 1 unidad por kilogramo al día, aunque no es lo óptimo y no es lo que debemos buscar, puesto que estos ya son dosis bastante altas, que incrementan el riesgo de hipoglicemia. El ajuste de las dosis de insulina puede basarse en el monitoreo en casa de glucosa o en el monitoreo continuo de glicemia. Es importante explicar a los pacientes la naturaleza progresiva y crónica de la enfermedad. Ya es posible que los pacientes, incluso si son muy adherentes al tratamiento, incluso si llegan a los objetivos de glicemia, si es que no se adhieren adecuadamente o si es que dejan de tomar los medicamentos, puesto que ya llegaron a los objetivos, entonces ya no ven mayor necesidad. Es importante mencionarles que este no es el caso, que puede que la enfermedad progrese. Ya, y esto va de la mano con el siguiente punto, es que vamos a evitar utilizar a la insulina como un castigo o signo de fracaso, es decir, no le vamos a decir al paciente que si es que no toma la metformina, si es que no toma el resto de medicamentos que le estamos prescribiendo, vamos a tener que darle insulina. No, no lo vamos a utilizar como un castigo, puesto que incluso si es que el paciente es totalmente adherente, debido a la naturaleza progresiva en algunos casos, eventualmente vamos a necesitar insulina y no tenemos que hacerle sentir al paciente que él quizá no hizo las cosas bien y es por ello que le estamos dando insulina. Ya, entonces, en cuanto a la primera opción que vamos a considerar en cuanto a insulinoterapia, es la insulina basal, antes que las insulinas prandiales. Es la insulina más conveniente para el tratamiento inicial, puede añadirse a la metformina y otras medicaciones inyectables como los agonistas del receptor GLP-1. Y aquí el objetivo de la insulina basal va a ser evitar la producción de glucosa hepática y limitar hiperglicemia nocturna y entre comidas. La dosis inicial va a ser de 0,1 a 0,2 unidades por kilogramo al día. Y hay que ajustar de manera individualizada, esto es muy importante, en días a semanas hasta alcanzar el objetivo de glicemia, especialmente la glicemia en ayunas. Ya, es importante.
tener en cuenta los signos de sobrevasalización y evitar lo que es la sobrevasalización, que es cuando estamos dando dosis muy altas de insulina basal. Entonces, si es que ya estamos llegando a dosis diarias mayores a 0,5 unidades por kilogramo, o si es que la diferencia de glicemia entre la noche y la mañana es considerable, es mayor a 50 miligramos por decilitro, o la glicemia prandial, perdón, preprandial y postprandial es considerable, o si es que el paciente ya comienza con episodios de hipoglicemia que pueden ser conscientes o no conscientes, entonces, en estos casos, vamos a optar por ya considerar otras opciones u otros, o el ajuste de la terapia con insulina, por ejemplo, agregar insulina prandial o bien terapia combinada inyectable, que es con agonista del receptor GLP-1. Bien, entonces en estos casos que vamos a utilizar insulina basal, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de insulina humana, que vamos a utilizar NPH principalmente o regular, y la insulina de larga acción, donde está, por ejemplo, la glargina, el determir y el degludec. La insulina NPH la vamos a considerar principalmente en pacientes con objetivos de hemoglobina glicada no estrictos, ya vamos a ver más adelante lo que es este concepto, tasas bajas de hipoglucemia, resistencia a la insulina prominente y aquellos con dificultad para acceder a insulinas más costosas. En cuanto a las insulinas de larga acción, estas tienen menor riesgo de hipoglucemia en comparación a la insulina NPH. Y entre ellas, las que tienen el menor riesgo son la de Gludec y la glargina U300. Bien, entonces, si es que eh, no llegamos a los objetivos solo con la insulina basal, vamos a considerar la terapia combinada inyectable o bien intensificar la insulinoterapia. Ya, entonces aquí la indicación es que si es que la insulina basal ha sido ajustada a un nivel aceptable de glucosa en ayunas, o si la dosis excede 0,5 unidades por kilogramo al día, es decir, ya estamos llegando a la sobrevasalización, y la hemoglobina glicada permanece por encima del objetivo, vamos a considerar la terapia inyectable combinada o intensificación del plan de insulina. Ya, y aquí nos estamos refiriendo en cuanto a la intensificación del plan de insulina al añadir insulina prandial. Bien, entonces, algo que es importante mencionar es que si es que el paciente está recibiendo como terapia inyectable solo la insulina basal y no llegamos a los objetivos, el siguiente mejor paso es incorporar un agonista del receptor GLP-1 o tirzepatida. Bien, como siguiente mejor paso. Si es que con esto no se consigue el control, pues ahí sí ya vamos a considerar la insulina prandial. La dosis inicial va a ser de 4 unidades o el 10% de la cantidad de insulina basal antes de la comida más grande. Vamos a añadir más dosis de acuerdo a la respuesta del paciente. Bien, y si se realizan incrementos significativos, particularmente en cuanto a la dosis antes de la comida de la noche, vamos a considerar disminuir la dosis de insulina basal debido a que esto puede incrementar el riesgo de hipoglucemia. Ya casi para terminar con las recomendaciones de la insulinoterapia, eh, es importante mencionar que si es que ya iniciamos la terapia con insulina, no es necesario descontinuar los medicamentos que estamos prescribiendo previamente, especialmente si se trata de metformina, de un inhibidor del SGLT2, de hecho ese se debe mantener, o el receptor, el agonista del receptor GLP-1. Pero si es que tenemos que el paciente estaba recibiendo medicamentos con riesgo de hipoglucemia, como por ejemplo sulfonilureas o inhibidores del DPP-4, podemos considerar disminuir la dosis o descontinuar el medicamento como tal. También, bueno, recalcando lo de que tenemos que monitorear los signos de sobrevasalización, es decir, cuando excede la dosis de 0,5 unidades por kilogramo al día, cuando hay diferencias significativas en la glicemia entre noche y mañana o entre la fase postprandial y la preprandial, o si es que el paciente ya desarrolla episodios de hipoglucemia. En estos casos, lo mejor es ajustar la terapia. Bien.
Y esto es lo que corresponde principalmente a las recomendaciones con la insulina. Y finalmente la guía nos presenta como resumen de igual manera este algoritmo que incluye las recomendaciones cuanto a el uso de insulina en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, hemos tratado ya la terapia oral, las intervenciones en el estilo de vida, pero el paciente no llega a los objetivos de A1C. Entonces, aquí vamos ya a considerar la terapia inyectable. Entonces, la primera línea ya sabemos que es los agonistas del receptor GLP-1 o tirzepatida. Bien, ¿cuándo vamos a considerar insulina como primer paso? Es, ya saben, cuando hay catabolismo en curso, cuando tiene una hemoglobina glicada por encima del 10%, cuando hay síntomas de hiperglucemia. Bien, entonces, en estos casos, si es que a pesar de que con la terapia no insulínica inyectable no se llega a el objetivo de A1, o sea, el objetivo de hemoglobina glicada, aquí ya vamos a incorporar insulina basal. Bien, entonces podemos considerar o una insulina NPH o una de larga acción, que puede ser glargina, de Gludec, de Termid. Y aquí vamos a iniciar con 10 unidades al día o bien 0,1 a 0,2 unidades por kilogramo al día. Y vamos a ajustar de acuerdo al objetivo de glucosa o de glicemia en ayunas. Y vamos eh, a incrementar 2 unidades cada 3 días hasta alcanzar la glicemia en ayunas objetivo, sin que el paciente haya desarrollado hipoglicemia. Es importante. Si es que el paciente desarrolla hipoglicemia, es importante determinar la causa y si es que no hay una razón clara, entonces esto es que se debe a la dosis de insulina que estamos dando, hay que disminuir en 10 a 20% la dosis de insulina basal. Y vamos a evaluar qué tan adecuada es la dosis de insulina que estamos dando. Y aquí tenemos que evaluar si es que el paciente, o más bien si es que estamos dando dosis muy altas, si es que estamos ya generando sobrevasalización. Si es que este es el caso, pues vamos ya a considerar terapia con insulina prandial, o bien, ¿no? Si es que el paciente no estaba recibiendo agonistas del receptor GLP-1, pues incorporar estos medicamentos. Bien, unas consideraciones adicionales es que hay que saber que, bueno, si bien no es si no están ampliamente disponibles estas presentaciones, es que existe como tal eh, formulaciones que combinan la insulina basal con los agonistas del receptor GLP-1. Son estos de aquí. Podemos considerar cambiar de insulina NPH nocturna a un análogo basal de larga acción si la persona desarrolla hipoglucemia o si es que se olvida frecuentemente de administrar la NPH por la noche. Bien, ya, si es que no hemos llegado a los objetivos con la insulina basal y con los agonistas del receptor GLP-1, o si es que ya estamos con sobrevasalización, pues vamos a considerar incrementar, o más bien incorporar la insulina prandial. Aquí vamos a iniciar con una dosis, como les mencioné antes, una dosis antes de la comida más grande del día y vamos a iniciar con 4 unidades o el 10% de la dosis de insulina basal. Si es que la hemoglobina glicada es menos del 8%, pues podemos considerar disminuir la dosis de insulina basal en 4 unidades al día o eh, el 10% de la dosis de esta insulina basal. Y como ajuste vamos a incrementar la dosis de la insulina prandial 1 a 2 unidades o 10 al 15% de la dosis que estemos utilizando 2 veces a la semana. Si es que desarrolla hipoglucemia que no tenga otra explicación, pues vamos a disminuir la dosis en 10 al 20%. Si es que el paciente estaba recibiendo previamente la insulina NPH antes de irse a dormir,
podemos considerar antes de este régimen, pues el régimen que involucra 2 dosis al día de NPH. Ya, y aquí cómo se inicia es, vamos a primero a utilizar el 80% de la dosis que estábamos utilizando, lo vamos a dividir en 2 tercios que serán administrados por la mañana y 1 tercio que será administrado antes de ir a dormir. Y vamos a ajustar de acuerdo a las necesidades del paciente. Si es que a pesar de cualquiera de estos de estas dos estrategias se mantiene por encima del objetivo de hemoglobina glicada, pues vamos a incrementar el número de dosis o de inyecciones de insulina prandial, o bien ya proceder con el régimen que es de insulina basal y bolos, que es el que mantenemos el que damos insulina basal y le sumamos a ello una dosis de insulina prandial antes de cada comida. O bien puede considerarse el régimen de insulina mezclada, en el cual mezclamos insulina NPH y las de rápida acción como Lispro o Aspart. Ya aquí como se inicia es que primero se va a utilizar el 80% de la dosis actual de NPH, si es que se está utilizando 2 tercios antes del desayuno y 1 tercio antes de la merienda o de la cena. Y a esto le vamos a añadir 4 unidades de insulina de rápida acción a cada inyección, o bien el 10% de la dosis reducida, es decir, de este 80% de insulina NPH. Y ajustamos de acuerdo a las necesidades del paciente. En esta segunda parte del video les voy a hablar acerca de lo que nos dice la guía sobre los objetivos de glicemia que nos tenemos que plantear con cada paciente. Y primero veamos cuáles son las herramientas que tenemos para evaluar el estado de glicemia del paciente. Tenemos la hemoglobina glicada, el monitoreo de glucosa capilar y el monitoreo continuo de glucosa, que vamos a profundizar más adelante. En cuanto a las recomendaciones sobre este aspecto, es importante mencionar que se debe evaluar el estado de glicemia mediante las herramientas que les acabo de mencionar al menos 2 veces al año. Se debe evaluar con mayor frecuencia, es decir, cada 3 meses, si es que los individuos o los pacientes no cumplen los objetivos del tratamiento, tienen episodios frecuentes o graves de hipoglucemia o hiperglicemia, tienen cambios en el estado de salud, es decir, por ejemplo, si les diagnostican una nueva enfermedad, o si es que están en pleno crecimiento, es decir, pacientes jóvenes. Se debe evaluar el estado de glicemia al menos cada 3 meses o de manera trimestral, según sea necesario en individuos o pacientes en los cuales la terapia haya sido cambiada recientemente o que no están alcanzando los objetivos de glicemia. Entonces, primero en cuanto a la evaluación mediante hemoglobina glicada, es importante mencionar que la hemoglobina glicada está frecuentemente ligada a las complicaciones de diabetes, es decir, tiene una relación directamente proporcional, eh, la hemoglobina glicada y las complicaciones de la diabetes. La hemoglobina glicada va a reflejar la glicemia de los últimos 2 a 3 meses, esto debido al tiempo de vida de los glóbulos rojos. Debería ser realizada en todo paciente que tenga diagnóstico de diabetes en la evaluación inicial y como monitoreo. Se debe realizar cada 3 meses hasta alcanzar el objetivo de glicemia y hasta determinar estabilidad de la misma. Una vez que ya esté estable, se mantiene de manera estable este parámetro, pues vamos a evaluar cada 6 meses. Aquí las desventajas del monitoreo mediante hemoglobina glicada es que no mide la variabilidad de la glicemia ni los episodios de hipoglucemia, como si lo hace el monitoreo de glucosa continua. Y además es susceptible a alteraciones en la hemoglobina. Y aquí nos vamos al siguiente aspecto. Y es que tenemos factores que van a afectar la hemoglobina o los glóbulos rojos. Y esto puede impactar en la medición de hemoglobina glicada.
Y ejemplos de esto son la anemia hemolítica, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que puede conducir a anemia hemolítica, una transfusión reciente que puede introducir glóbulos rojos que no tengan hemoglobina glicada al mismo nivel que el paciente, uso de medicamentos eritropoyéticos, lo cual va a aumentar o va a incrementar la cantidad de glóbulos rojos que no tienen la hemoglobina glicada, puesto que son nuevos. Enfermedad renal terminal, embarazo, variantes de hemoglobina, por ejemplo, en el caso de pacientes con la anemia falciforme. Aquí en este aspecto, la hemoglobina glicada no puede ser medida en pacientes con anemia falciforme u otras variantes homocigotas, pero sí hay estrategias que nos permiten todavía utilizar hemoglobina glicada en pacientes que tienen el rasgo falciforme, no la anemia falciforme, es decir, que son heterocigotos. Alternativas a la hemoglobina glicada son el monitoreo de glucosa continua, que les hablaré en breve, el monitoreo de glucosa capilar, los ensayos de proteínas séricas glicadas como la fructosamina o la albúmina glicada, las cuales van a reflejar el estatus de glicemia de las últimas 2 a 4 semanas, a diferencia de la A1C que refleja la glicemia de los últimos 2 a 3 meses. Eh, el estudio ADAG justifica el reporte tanto de la hemoglobina glicada como la glicemia o el rango de glicemia que está correlacionado a la misma hemoglobina glicada de los últimos 2 a 3 meses. Entonces, podemos ver cómo eh, hay una correlación entre cada porcentaje de hemoglobina glicada con un rango que presenta un intervalo de confianza del 95% de glicemia, como buen aumento. Ahora vamos con la otra estrategia, que es el uso de eh, monitoreo de la glicemia, que puede ser el monitoreo continuo de glicemia. Este es un componente efectivo de la terapia, particularmente en los pacientes que reciben insulina y en los pacientes que tienen riesgo de hipoglicemia. Y aquí hay tres eh, términos importantes, como lo son el tiempo en rango, el tiempo por debajo del rango y el tiempo por encima del rango. Estos son básicamente unos parámetros en los cuales nos tenemos que basar para ajustar la terapia. Y lo óptimo aquí es que la mayor parte del tiempo el paciente se encuentre aquí, en el tiempo en rango, que usualmente suele ser de entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Cuando está por debajo del rango, mientras más tiempo está debajo del rango, hay mayor riesgo de hipoglicemia. Y mientras más tiempo está por encima del rango, esto significa que no estamos controlando de manera adecuada la glicemia con las estrategias que nos hemos planteado. Estos son parámetros útiles para ajustar la dosis de insulina y reevaluar el, el plan terapéutico que tenemos con el paciente, al igual que la terapia nutricional y la actividad física. En cuanto a las recomendaciones que nos da la guía sobre los objetivos de glicemia que nos debemos plantear con cada paciente, si es que utilizamos la hemoglobina glicada como parámetro de referencia, el objetivo aquí va a ser menos del 7% en adultos no embarazados si el riesgo de hipoglicemia no es significativo. Si es que por otro lado utilizamos glucosa ambulatoria como parámetro de referencia, aquí el objetivo va a ser que de igual manera en adultos no embarazados, el tiempo en rango, es decir, entre 70 y 180, lo óptimo es que se mantenga mayor al 70% durante todo el tiempo. Un tiempo por debajo del rango, menor al 4% y menor al 1% que el paciente se encuentre en menos de 54 miligramos por decilitro, puesto que hay valores por encima de eso incrementan significativamente el riesgo de episodios de hipoglicemia. Sin embargo, para pacientes con fragilidad o riesgo alto de hipoglucemia, se recomienda un objetivo de tiempo en rango mayor al 50% y
menor al 1% en cuanto al tiempo por debajo del rango. De igual manera, se debe revalorar los objetivos de glicemia en función de los criterios aquí presentados. Es decir, si es que el paciente tiene un riesgo elevado de hipoglicemia o de efectos adversos de los medicamentos, si es que a medida que más incrementa el riesgo, menos estrictos seremos con el parámetro de la hemoglobina glicada. Si es que el paciente lleva de manera prolongada con la enfermedad ya un tiempo considerable, de igual manera, seremos menos estrictos. Y aquí lo mismo con los siguientes parámetros. Si es que tiene una esperanza de vida prolongada, más estrictos seremos. Si es que no tiene una esperanza de vida prolongada o esta es corta, seremos menos estrictos. Si es que mientras más comorbilidades tenga o más severa sea la comorbilidad, menos estrictos seremos con el objetivo de hemoglobina glicada. Lo mismo con las complicaciones vasculares, si es que estas son severas, menos estrictos seremos. De igual manera, dependiendo de las necesidades y preferencias individuales del paciente, por ejemplo, si es que el paciente está motivado, si es que todavía está en capacidad de cuidarse adecuadamente, de independencia, si no depende de otras personas para su cuidado, más estrictos seremos con el objetivo de hemoglobina glicada. Bien. Y lo mismo, si es que tiene acceso limitado a recursos o a soporte o ayuda, menos estrictos seremos con el objetivo de hemoglobina glicada. Bien, y es importante mencionar que el objetivo va a ser dinámico, no va a ser estático a lo largo del tiempo. El paciente va a envejecer, el paciente puede desarrollar nuevas comorbilidades, puede complicarse su estilo de vida, el acceso que éste tenga a cuidados, a servicios de salud, y esto va obviamente a requerir ajustes en lo que es el objetivo de glicemia. Y aquí tenemos un cuadro que con lo que quiero que se queden es la mitad inferior. Bien, entonces, los objetivos están aquí a la derecha. Ya el tiempo en rango, recuerden que lo óptimo para la mayoría de los adultos es mayor al 70%, es decir, en los 14 días que funciona el monitoreo continuo de glucosa, al menos inicialmente, en más del 70% de estos 14 días el paciente debe encontrarse entre 70 y 180 miligramos por decilitro. En adultos mayores, esto puede bajar a más del 50%, puesto que suelen ser pacientes con mayor fragilidad. En lo que corresponde al tiempo por debajo del rango, ya de un nivel de hipoglicemia 1, que es entre 54 a 69 miligramos por decilitro, la mayoría de adultos tienen que encontrarse en este rango menos del 40%, menos del 4% del tiempo, y adultos mayores menos del 1%. Y en cuanto a la hipoglicemia nivel 2, que es menor al 54 miligramos por decilitro, debe ser menor al 1% en todo paciente. Bien, y por otro lado tenemos el tiempo en hiperglicemia. Ya lo óptimo es que para el nivel 1, que es menor a 250 miligramos por decilitro, la mayoría de adultos se encuentre en este rango menos del 25% del tiempo, mientras que adultos mayores menos del 50%. Y para hiperglicemia nivel 2, que es mayor a 250, la mayoría de adultos deben encontrarse menos del 5% y adultos mayores menos del 10%. Unas recomendaciones finales es que lo óptimo es llegar al 7% de hemoglobina glicada, bien, siempre y cuando no haya un riesgo de hipoglicemia significativo. Se debe reducir la intensidad de los medicamentos que causan hipoglicemia, especialmente insulina, sulfonilureas y meglitinidas,
o cambiar a una clase de medicamentos con menor riesgo para individuos que tengan alto riesgo de hipoglicemia. Y finalmente, reducir la intensidad de los medicamentos si es que los efectos adversos de los mismos son mayores a los beneficios que estos aportan. Y esto ha sido todo. Si es que el video te sirvió, que es lo más importante, te invito a que le des like, te suscribas y lo compartas.